Así es como se preparan los rollitos de col, la comida árabe más sabrosa del mundo. Para esta receta empezaremos utilizando un col o repollo completo. Lo vamos a cortar de la siguiente manera para sacarle el centro del tallo. Me gustaría saber cómo le dicen a la col en tu país. En mi país le decimos repollo. Debemos de tener cuidado al quitarle el centro. Luego de cortado, utilizaré las manos y terminaré de sacarlo. Ahora pondré el col completo en una olla y le voy a agregar agua. Debemos llenarlo completamente el centro de la col. Por eso prefiero ir poniendo todo el agua directamente desde el centro hacia afuera. Quiero aprovechar el momento para que me digas de qué ciudad o país eres para así enviarte un saludo muy afectuoso el próximo video. Ahora llevaré la col completa y la dejaré hervir durante 10 minutos. Así debe de quedar nuestra col luego de hervirla. Ahora voy a sacar hoja por hoja de la siguiente manera y la reservaré para más adelante. Estos rollitos árabes son muy deliciosos, me gusta prepararlos siempre en casa. En mi país le decimos a esta receta niño envuelto. Dime en los comentarios cómo le dicen en tu país a esta deliciosa receta árabe. Una vez que ya tenemos nuestras hojas listas, les quitaremos la parte del centro, esto es lo grueso. Debemos de quitarlo con mucha paciencia, en corte de UV. Después lo iremos reservando para luego rellenarla. Y ya con todas las hojas sazonadas y listas vamos a proceder a sazonar nuestra carne molida de res. En esta receta estoy utilizando 700 gramos. Le voy a agregar 4 dientes de ajo triturado, medio pimentón rojo picado en cuadritos, media cebolla roja picada en cuadritos, puerro al gusto, una cucharadita de sal, pimienta al gusto, medio sobre de salsa roja condimentada y vamos a mezclar bien todos los ingredientes hasta que quede bien sazonada la carne. En una sartén agregaré 3 cucharadas de aceite y dejaré que se caliente bien. Luego voy a agregar la carne ya sazonada y la sofreiré durante 10 minutos. Luego taparé durante 10 minutos más. Y ahora le agregaré una taza de arroz blanco previamente lavado. Lo voy a mezclar bien y lo taparé durante 15 minutos. Y ya pasado el tiempo, mi carne está lista para rellenar las hojas de col. En una olla voy a agregar 3 cucharadas de aceite. Le agregaré media cebolla picada. Luego le agregaré 3 dientes de ajo machacado y también agregaré cilantro al gusto, una cucharada de pasta de tomate, una cucharada de salsa de soya y dejaré sofreír todos estos ingredientes juntos. Ahora agregaré la otra mitad de la salsa roja condimentada y le agregaré 2 tazas de agua. Dejaré que se cocine a fuego lento durante 15 minutos y mientras se cocina la salsa vamos a rellenar las hojas de col de esta manera. Un truco importante en esta receta es no apretar mucho los rollos de col, ya que estos van a crecer un poco por el arroz previamente habíamos agregado a la carne. Esta es la forma correcta para envolver los rollos de col sin la necesidad de utilizar palillos para fijarlos. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando la receta, así que déjame el siguiente mensaje: me encanta la comida árabe y en el próximo video voy a enviarte un saludo muy especial. Aprende a preparar esta receta deliciosa para toda la familia. Esta receta te va a sorprender con su sabor diferente y textura deliciosa. En este punto nuestra salsa ya está lista, la retiraremos del fuego. En una sartén agregaré un poco de la salsa, esto es para que no se nos quemen nuestros rollos. Ahora pondré en forma organizada los rollos de col relleno. Y una vez puestos todos los rollos, terminaré de echarle la salsa roja que habíamos preparado. Lo taparé durante 20 minutos más
Y pasado el tiempo, miren cómo han quedado nuestros rollos de col. Han crecido bastante y sobre todo ninguno de ellos se ha desbaratado. Todos han quedado bien compacto. Me gustaría saber qué puntuación le darías a esta receta del 1 al 10 y así sabré si te ha gustado. También me gustaría saber cuáles otras recetas te gustaría ver en mi página. Y si es la primera vez que miras uno de mis videos, no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras. Soy Natalia, nos vemos en un próximo video.